De todas maneras, este viernes voy a iniciar, mm, a ver, he tratado de recortar los videos, pero todavía no tengo mucha habilidad. Así que esta semana voy a tratar de lograr la habilidad para cortarlos y dejar solamente como lo más importante. Pero si no me sale muy bien, lo que estoy pensando es hacer pequeñas cápsulas de lo más importante de las PPT para que ustedes las tengan como apoyo a la PPT. ¿Sí? Ok, voy a compartirle entonces la pantalla y de esta que sería la sesión número 5, ¿no? Sí. Eh, a ver, entonces, a, a diferencia de lo de los semestres anteriores, a partir de ahora que vamos a empezar a ver los procesos uno a uno, voy a introducir una parte que es de aspectos ambientales. A ver, ¿por qué? Bueno, esta idea la tenía hace algunos años, pero en en la última reunión del plan estratégico del departamento eh, se logró que en el plan estratégico estuviera específicamente escrito que el departamento de metalurgia va de minas y metalurgia se va a enfocar a la parte ambiental. Así que pensando en eso, todos los cursos, imagino yo, van a tener la obligación de incluir la parte ambiental en las discusiones. Así que este va a ser el inicio de parte mía de empezar a implementar el plan estratégico del departamento. Bueno, esta parte corresponde a las evaluaciones con fechas. Y si ustedes no están de acuerdo con esta fecha, y honestamente yo no soy muy bueno para colocar fechas porque siempre me confundo, entonces me lo dicen y las fechas del segundo y el tercero, por supuesto, se pueden cambiar, son negociables. Lo ideal sería que tuvieran una respuesta por lo menos en una semana, si es que hay algún cambio. Si no recibo ninguna indicación de que se requiere un cambio o de que ese día es festivo o que ese día no sé qué, entonces se quedará de esta forma, ¿sí? Así que pues ustedes hablen entre ustedes por el WhatsApp o la forma que quieran y eso. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces así quedamos. Bueno, respecto a a la encuesta anterior, estos son los resultados. Mire, yo los resultados selecciono algunas cosas que me llaman la atención. No lo selecciono todo, aunque yo siempre publico los resultados completos de la encuesta. Los subo a aulas. Eh, y la otra, algunas veces, bueno, muchas veces lo edito con el fin de que quepa en esta PPT. Así que si alguien piensa que en la edición se perdió la esencia de lo que había expresado, pues simplemente dígamelo, simplemente levante la mano y diga, bueno, eso no fue lo que yo quise decir, lo que yo quise decir fue esto. Sí, estamos. Ok. Eh,
Dice que el profesor dejó de hacer uso del proyector y se enfocó solamente en el notebook. A ver, yo les explico lo que pasó. Lo que pasó fue que me falló el computador pequeño que tengo aquí al lado para la proyección. Y esa fue la razón por la cual no puse el proyector. Hoy voy a hacerlo sin proyector, solamente como un ensayo. Y la semana entrante lo haré nuevamente con el proyector para que ustedes decidan cuál puede ser la mejor modalidad. Cuando tuve la clase con los otros tres que no se acomodan a este horario, eh, eh, digamos que la clase salió muy bien con la proyección atrás, sin tener la proyección en el computador. Así que yo creo que es un problema de, digamos, de ensayar un poco. Así que la clase siguiente voy a ensayar solamente con el proyector y si definitivamente hay un consenso de que es mejor la forma en que la hicimos la clase pasada o que la hicimos hoy, entonces seguimos de esa forma. A mí, honestamente, me gusta más con el proyector porque siento que hay mejor comunicación con ustedes. Pero de todas maneras, eso puede ser simplemente mi prejuicio. Sí. Mm, bueno, dice que las sugerencias de mejora, las tareas más prácticas y cortas que se puedan realizar al final de la clase. Tal vez la tarea anterior fue un poco larga, pero la idea es que no sea tan larga. Lo que yo entiendo, hay estudiantes que son muy rápidos para pensar y son muy rápidos para calcular. Y entonces les acomoda muy bien tener las tareas al final, 30 minutos antes de que termine la clase. Eh, el problema es que no todos somos así. Y en el caso mío, yo soy muy lento para pensar. Por ejemplo, a mí si me dan siquiera 2 días para dar una respuesta, eventualmente salgo con algo. ¿Sí? No soy capaz ni de razonar ni de calcular de una forma muy rápida. Así que me parece que la idea que tenía al principio de esos 30 minutos no le conviene a muchos de ustedes. Y esa fue la razón por la cual la cambié. No sé qué sugerencias, qué opiniones tienen al respecto de lo que acabo de decir. Yo creo que está bien como lo está haciendo ahora. ¿Sí? Sí, porque por lo menos en mi caso, o sea, igual a veces me demoro más en pensar, pero si la hace más corta o con menos tiempo de entrega, o no sé si se refería a eso también la propuesta, la sugerencia, que yo igual después yo tengo clase hasta las 8 de la tarde, Ya, entonces no tengo tiempo para hacerla entre claro. medio. Hola Mirko, buen día. Sí, ¿tienes alguna opinión, Mirko, al respecto? Em, en primer lugar, que cambié el internet Sí. eh, y mejoró la calidad, así que Ah, qué bueno, sí. vamos a poner la cámara. Ah, bueno, perfecto, perfecto, Y, Mirko. Gracias por tu colaboración. y el otro es que la PPT actualizada, ¿no? Eso es como lo único que me... Ah, sí, sí, lo que pasa es que, a ver, les explico también un poquito el proceso. Yo hasta el último momento estoy cambiando cosas y es un problema, yo sé que es un problema mío, sí. Y entonces, pero hoy, a 5 minutos antes, puse la nueva PPT y ahora la tienen en noticias y avisos, ¿sí? Entonces lo voy a colocar en noticias y avisos y después la voy a organizar para colocarla donde corresponde, en la sección del curso que corresponde. Pero bueno, eso. Así que digamos que el consenso o mi preferencia es seguir las tareas como las estamos haciendo. ¿Sí? Profe, Sí.
Profe, Yo en general estoy de acuerdo igual con lo que dice usted, pero quizás no hacerlo en clase, pero que sean menos extensas, Sí, porque en general las dos últimas tareas tomaron mucho tiempo y me dejó de lado otros ramos. Y si son las clases, si en todas las clases hay tareas, quizás vamos a dejar mucho de lado otro ramo y más adelante van a haber certámenes y no vamos a poder hacer las claro, tareas por no, sí, preferir no, estudiar los certámenes. está muy bien tu idea. Digamos que eso es lo que trato de hacer. Es, a veces el cálculo no sale muy bien, pero digamos que eso es lo que trato de hacer. De todas maneras, los últimos 30 minutos los vamos a dedicar a analizar la tarea y si hay que recortarle la tarea, le recortamos. Eso es lo que podemos hacer. Por ejemplo, hoy es posible que ya tenga que recortar la pregunta número 3, de acuerdo a esta discusión que estamos teniendo. Es Pero que quizás las tareas han sido muy extensas como para hacerlas todas las clases. ya, ok, ya, muy bien, sí, vamos Clase a... por medio quizá, ¿o no? sí. No, yo preferiría la tarea cortica y cada clase que nos mantengamos como alertas, que nos mantengamos con el interés, sí, eso es posible, ¿sí? Digamos que no tarde más de, digamos, más de una hora para las personas lentas como yo, ¿sí? Eso. Eh, bueno, dice que de todas las tareas eliminar una al final del semestre, eso no me quedó claro. Me imagino que trata de la presentación o de, no sé. Profe, yo creo que se refiere a que eh, como la peor de las tareas, eliminarla de la nota. Ya. Claro, eso es posible, claro, eso lo podemos. O sea, entiéndase por la peor de las tareas, con la peor nota entre todas las tareas, la peor nota de cada uno, esa que se elimine. Yo creo Claro, que a eso se refiere. claro, eso es una buena idea. Lo que sí es que la peor de las notas, pero que la haya entregado. Ah, sí, Sí. o sea, tengo entendido que si no la entregan no hay nota, no Claro, si sé. no la entrega no hay nota, entonces esa no es la peor nota. La peor nota es de la que entregó. Entiendo, claro. Ok, Y en el ya. caso que por Sí, no entrega, estaríamos de acuerdo con eso. Eso me parece que queda bien. Ok, bueno, miren, este es más o menos el esquema que tenemos de cada clase, así que en lo posible vamos a seguir este esquema. Hay clases hay sesiones que no se pueden ajustar completamente a esto, pero bueno, esa es la idea. Así que empecemos con la parte de secado. La clase anterior vimos lo de recepción y muestreo o recepción y mezcla. Javier, ¿te ves bien diferente en el video con respecto a la foto que tienes puesta? Eh, la, la recepción, sí, Bueno, profe. así que en la clase anterior cometí un error en este diagrama. Primero coloqué tostación y después secado. Por supuesto, primero secado y después tostación. Así que vamos a empezar con la parte de secado. Recuerden que en la parte de secado nosotros partimos con un concentrado que tiene entre un 6 y un 14% de humedad y lo llevamos hasta un concentrado que tiene un 3% de humedad, entre 0,1 y un 0,3. Se alcanzó a rasurar el Javier. Bueno, así que, eh, a ver, discutamos un poco. ¿Cuáles creen ustedes que son, que es digamos, la razón por la cual se efectúa un secado
para disminuirle la humedad al material. Recuerde que ese material va a entrar, por ejemplo, a fusión o va a entrar a tostación. Bien. Así que pensemos un poco, a ver, ¿quién tiene ideas al respecto? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? La pregunta está ahí, o sea, la pregunta está ahí. Sí, por ejemplo, ¿cómo puede afectar la humedad del concentrado cuando lo alimento a un horno, por ejemplo, de fusión? En el horno de fusión estamos trabajando a 1200 grados centígrados, ¿sí? Les doy un dato. Y entonces, ¿por qué no simplemente tirar el concentrado al horno de fusión o simplemente tirar el concentrado al tostador que está trabajando a 700 grados centígrados? Es una pregunta válida, ¿no? Porque igual yo lo voy a alimentar con esa humedad y esa humedad, pues obviamente que va a desaparecer a esas temperaturas. Recuerdo que usted nos comentó que necesitábamos ese porcentaje de humedad para evitar las pérdidas. ¿Sí? Y, y era también porque si teníamos muy baja humedad se producía como una combustión instantánea del concentrado. Claro, pero tú te estás refiriendo a la humedad con la que el material sale del concentrado. Pero ya estamos con el concentrado que tiene la humedad que se requiere, digamos, entre un 6 y un 14%, y ese material lo vamos a tirar a un horno. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que es necesario secarlo? Porque en el proceso de secado vamos a llevar eso de 6 o 14%, lo vamos a llevar a una humedad entre el 0.1 y el 0.3%. Ya nos vamos a olvidar de todo el proceso de flotación. ¿Sí? En el proceso de flotación, por supuesto, hay que retirar la humedad. Y en el proceso de flotación, no se trata de quitarle toda la humedad al mineral en el proceso de flotación, porque después vamos a tener pérdidas por transporte y etcétera. Entonces vamos a tener un material entre el 6 y el 14, que eso es lo que está almacenado en la parte de recepción y mezcla. Ahora el material con un 6 o un 14% lo tenemos que secar. O no lo tenemos que secar, pero usualmente se seca. Así que, ¿cuál puede ser la idea detrás de esto? Cualquier especulación está bien. ¿El vapor de agua? El vapor de agua, un factor muy importante. ¿Qué pasa con el vapor de agua? ¿Puede correr los equipos o no? Claro, el vapor de agua puede correr de equipos, pero usted va a necesitar, después de que, o sea, usted tira un material, por ejemplo, a un horno con un 10% de humedad y ese va a crear un vapor de agua que usted va a tener que tratar. Mientras que si esa humedad ya la eliminó, usted va a tener mucho menos cantidad de gases a la salida del siguiente proceso. ¿Sí? Así que la idea que tiene Mari Carmen es muy acertada. ¿Qué más podríamos pensar? O sea, todos estos procesos tienen una razón de ser, así que uno puede imaginarse cuál es la razón de ser de esto. Profe, ¿podría ser a lo mejor aumentar la capacidad de carga? Aumenta la capacidad de carga. Eso también tiene mucho sentido porque estaría disminuyendo digamos, estaría disminuyendo la carga en un 10%.
y un 10% pues representa, digamos, un tamaño menor en los sistemas de transporte de la parte de concentrado a la parte del horno. Eso tiene mucho sentido. Claro. Bueno, digamos que esas son ideas, ¿sí? Así que recuerden que nosotros entramos con un concentrado que tiene entre un 6 y un 14% de humedad y lo llevamos a un 3% de humedad. Dice que hacer esto evita explosiones, disminuye los gases de salida e incrementa la eficiencia energética del proceso. ¿Por qué disminuye el riesgo de explosiones? Si yo alimento un concentrado con una humedad, por ejemplo, del 10%, eso y a 1200 grados centígrados, digamos, en milisegundos, se va a generar una nube de gases inmensa que puede generar explosiones. ¿Sí? Así que tener un bajo contenido de humedad pues reduce este riesgo. Y los otros, pues básicamente ustedes ya el segundo ustedes ya lo dilucidaron, y el tercero puede que no sea tan claro, pero va a reducir digamos, va a mejorar el balance energético. ¿Por qué creen que puede mejorar esto? El tercero. A ver, yo les doy una pista. Para evaporar agua, ¿qué temperatura se requiere? O sea, todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué temperatura requiere usted para evaporar el agua? 100 grados. 100 grados, ¿cierto? Entonces yo voy a necesitar algo así como 100, un poco más de 100, qué sé yo, para poderle remover la humedad a ese concentrado, ¿sí? Y entonces estoy haciendo un proceso a 100, los gases van a salir, digamos, a 100, o si lo estoy haciendo a 200 grados, pues para asegurarme de que eso se va a secar, pues, y de que la cinética sea rápida, pues entonces los gases van a salir a 200, los gases de vapor de agua. ¿Qué pasa cuando lo tiro a un horno a 1200? A 1200 grados centígrados. ¿A qué temperatura va a salir ese vapor de agua? A 1200 grados. A 1200 grados, no. Entonces yo lo que estoy haciendo es llevando un agua desde 25 grados centígrados a 1200 grados centígrados, ¿sí? Que eso requiere un consumo energético muy alto, ¿sí? Y no es lo mismo entonces evaporar agua o tener unos gases de salida de agua a 200 grados centígrados que tener unos gases de salida de agua a 1200 grados centígrados. Estoy consumiendo una cantidad inmensa de energía solamente para calentar un agua a 1200 grados centígrados, que no lo requiere. ¿Se dan cuenta? Sí. Que digamos que esto es, digamos, eso es el sentido de esto. Digamos que hay otros factores o muchos más factores que uno puede tener en cuenta. Como les expliqué, hay fundiciones que tiran el concentrado directamente, pero eso se debe a otras razones. Por ejemplo, que el proceso de fusión es muy exotérmico y ellos pueden requerir llevar esa agua a 1200 grados centígrados para no aumentar mucho la temperatura del horno, por ejemplo. Pero eso, digamos, son otros factores. Ya, vamos a colocarle algunos números a esto, ¿sí? Miren, de ahora en adelante, como vamos a ver todos los procesos, a todo le vamos a poner algunas cifras, ¿sí? Así que nos vamos a familiarizar con las cifras. ¿Alguien sabe cuál es el consumo energético de la ciudad de Viña? En un año, por ejemplo. Pero sería fácil encontrarlo googlearlo y encontrarlo, ¿cierto? Sí.
Entonces, nosotros no solamente vamos a mirar el consumo energético, sino que lo vamos a comparar con algo que nosotros como que tengamos alguna dimensión. Porque a uno le dicen, a uno le hablan de estas cifras, sí, por ejemplo, 120 gigajoules por hora, pero esa cifra no le dice a uno mucho. En tanto no la compare, por ejemplo, con los megajoules que consume alguna ciudad por un día o en la misma base, ¿cierto? Así que en todo vamos a tratar de colocarle una dimensión a esto. Así que, por ejemplo, vamos a mirar esto. Tenemos una humedad del 10% en el concentrado y la vamos a llevar a 0.3. Se tienen 144 toneladas hora, que es lo que estamos alimentando. Y si nosotros hacemos el cálculo, que sería muy sencillo, la cantidad cargada al horno, en el caso del 10%, serían algo así como 16 toneladas hora, mientras que la cantidad cargada al horno con un 0.3% sería alrededor de 1 tonelada hora. Entonces, la que nos explicó que Consuelo, que nos explicó que las toneladas eran mucho menores, en realidad sí lo son. Estamos dejando de alimentar al horno o estamos alimentando 15 toneladas menos al horno, que eso es una gran cantidad, ¿sí? Así que, bueno, como dato. Y la segunda, miren este dato tan sorprendente. Por ejemplo, para llevar agua a 1200 grados centígrados se necesitan aproximadamente 120 gigajoules por hora, ¿sí? Y solamente 7.5, ¿sí? Si tenemos un 3% de humedad. O sea, esto sería para un 10% de humedad, este 120 gigajoules. Y este 7.5 con el 0.3% de humedad. Así que aquí lo que tenemos es mucho más de un orden de magnitud, ¿cierto? Sí. Así que digamos que para empezar a manejar todas estas cifras. Y si lo miramos en consumo energético, pues esta diferencia entre 120 y 7.5 corresponde a 23.000 toneladas de petróleo. Si nosotros tuviésemos que evaporar el agua con petróleo. ¿Sí? Ahora, el petróleo ahora aparentemente tiene un valor negativo, o sea que lo están regalando. Pero eso será solamente por esta semana. Así que digamos que el petróleo pues es una cosa costosa y si colocamos esto en cifras, pues es una gran cantidad de dinero. ¿Alcanzan a ver la dimensión de esto, cierto? O sea, son dimensiones inmensas y pueden ser reducciones en los costos de operación, por supuesto, en costo inmenso. Ok. Profe, ¿Sí? me queda una duda que justo se me cayó el internet. ¿Sí? ¿El secado no que se hacía a 200 grados centígrados? ¿O no? Vamos a ver. O sea, el secado, o sea, en rigor, uno evaporaría el agua si tiene una temperatura un poco mayor a 100 grados centígrados, ¿sí? Lo que pasa es que por cuestiones de cinética, ¿sí? Y por cuestiones de diseño de los hornos y por cuestión de que usted no puede generar, por ejemplo, una llama a 100 grados centígrados, entonces los hornos trabajan a temperaturas, estos hornos de secado trabajan a temperaturas pues mucho mayores a 100 grados centígrados, ¿sí? Que pueden ser del orden de 250 grados centígrados, ¿sí? Pero en rigor, pues para evaporar sería menos. O sea, la temperatura que buscan es que sea la temperatura más eficientemente energética y que el horno tenga el tamaño suficiente para poder procesar pues la cantidad de material que le va a llegar
y teniendo en cuenta que también todos estos hornos tienen pérdidas por transferencia de calor entre los hornos y el medio ambiente. ¿Sí? Ya, eso. Bueno, y la otra es en términos de vapor de agua generado, que fue uno de los parámetros que nos dijo Mari Carmen. Y en cantidad de gases generados, pues no es lo mismo un 10% que un 0.5%. Aquí vemos la gran diferencia en esas, digamos, en esos metros cúbicos de gas que se generarían entre secar y no secar. Sí. ¿Eso tienen alguna pregunta a esto o quedó más o menos? Yo creo que no, es imposible, digamos, en el momento tener una dimensión, pero lo que les digo es que es importante empezar a pensar como ingenieros en estas dimensiones. Y eso pues se va logrando poco a poco. Vamos a hacer el esfuerzo en esta clase por estar hablando de los consumos energéticos en términos de megajoules, de estar hablando del volumen de gases. Sí, por ejemplo, aquí hay un parámetro que dice nm3 por hora. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa n? N significa normalizado. ¿Nominal? ¿Ah? No, que pensé que era nominal. No, normalizado. Lo que pasa es que usted sabe que el volumen de un gas, usualmente para tener la misma base, se normaliza a 25 grados centígrados. ¿Sí? Porque no es lo mismo tener ese gas a 100 grados centígrados que a 250, el volumen sería mucho mayor. Pero es fácil hacer el cálculo de cambiarlo a 25 a 250 y entonces en este caso no tiene uno que estar especificando la temperatura. Entonces, si se dice normalizados, es que se está pensando en ese gas, en el volumen que ocuparía ese gas a 25 grados centígrados. ¿Sí? Eso. Después, cuando tengan que hacer algunos cálculos, eso lo van a empezar a manejar un poco mejor. Pero a nivel ingenieril se habla casi siempre en metros cúbicos normalizados. O sea, quiere decir a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión, porque también hay que especificar la atmósfera. Ok, ya. Miren, siguiendo con esto, este es el consumo energético de una fundición por tonelada de ánodo de cobre. Esto incluye toda la fundición. La fundición incluye la parte de producción de ácido sulfúrico. Así que aquí tenemos una base, ¿sí? Una base de lo que es el consumo, ¿sí? Y es bien, a ver, aquí va a aparecer una parte como si fuera contradictorio, ¿no? Pero no lo es, ¿sí? Solamente el proceso de eliminación de agua de ese concentrado consume entre un 10 y un 15% del total de consumo energético de la planta. Pero, si no se hiciera ese secado, seguramente el consumo energético de la planta sería mucho mayor, como vimos en la PPT anterior. Pero en este caso ustedes ya pueden estar dimensionando, digamos, la importancia de este proceso. Si solamente este proceso está consumiendo el 15% del consumo energético de una planta, cualquier mejora que se haga en este proceso es una cantidad de dinero de ganancia para la empresa. ¿Sí? Yo los voy a colocar en perspectiva. Digamos que ustedes están más familiarizados con el proceso con los procesos de molienda porque los han visto en cursos anteriores. Miren, yo trabajé en una fundición, en una planta concentradora. Y en una época me dediqué a mirar los costos o a calcular los costos de cada operación unitaria. ¿Sí?
Y resulta que solamente los gastos de bolas en el molino de bolas correspondía a un 15% de los gastos totales de la empresa. Eran por encima de los gastos laborales. Entonces, ¿dónde hay que poner el esfuerzo? Hombre, habría que poner el esfuerzo en cómo disminuir esos consumos, ¿sí? Si yo tengo aquí un 15% de consumo energético y eso representa, digamos, el 10% en costos para la empresa, son procesos a los que hay que prestarles mucha atención, aunque pareciera que no son procesos claves. ¿Se dan cuenta? Porque remover la humedad parece una cosa muy tonta, ¿sí? Pero resulta que es de lo más costoso, puede ser de lo más costoso. ¿Hay algún comentario? No entiendo el gráfico, profe. No entiende el gráfico. Ya. Ya. El eje X corresponde al tiempo. ¿Sí? El eje X corresponde al tiempo. El eje Y corresponde al consumo energético de producir una tonelada de ánodo de cobre. Entonces, ¿qué podría uno analizar de este gráfico? ¿Qué podría uno concluir de este gráfico? En el tiempo ha disminuido la cantidad de energía para producir el ánodo de cobre. Claro, en el tiempo ha disminuido la cantidad de energía para producir una... Sí, ¿a qué se debe esto? Por supuesto, se debe a cambios tecnológicos, ¿sí? Los cambios tecnológicos han ocurrido principalmente en el proceso de fusión y el proceso de conversión y refino, porque las tecnologías han cambiado drásticamente. En el proceso de secado, no ha sido tan dramático el impacto, aparentemente, ¿sí? De lo que yo he investigado. Pero a nivel de la empresa particular donde usted esté trabajando, disminuir, por ejemplo, que lo tengan en un 17, el consumo de energía por secado, y que usted pueda, por mejoras tecnológicas, reducirlo a un 13%. Eso le disminuiría el costo energético por tonelada de concentrado, ¿sí? Ahora, la otra cosa es que, la otra cosa que podemos ver en esto, aparentemente después del año, digamos, 2000, las mejoras tecnológicas han sido mucho más marginales y la curva se está aplanando. Así que lo que hay ahora es más que cambios tecnológicos, digamos así como inmensos, lo que hay es mejoras pequeñas dentro de la operación para bajar esos consumos energéticos. Profe, ¿Sí? ahí dice que el método más eficiente es ese. ¿Qué otro método hay de secado? No, pues pues se podrían inventar o pensar uno en otros, por ejemplo, en vacío, ¿sí? Uno haciendo vacío, pues ustedes saben que la ebullición del agua depende de la presión, de la temperatura de ebullición del agua depende de la presión. Si yo eventualmente disminuyo la presión, el agua ya no me evapora a 100 grados centígrados, sino que me evapora a 80, a 70, a 60, a 50, dependiendo del vacío que yo pueda generar. Pero generar vacío es mucho más costoso aparentemente que calentar, ¿sí? O sea, hasta ahora el único método es ese. El que se ocupa es Sí, el único método industrial es este. Solamente que hay diferentes tecnologías que las vamos a ver un poco más adelante, las vamos a ver en esta clase,
y que esas tecnologías aparentemente hacen alguna diferencia. Mire, los gráficos que yo les traigo, les advierto de una vez, son muchas veces la tendencia puede estar muy bien, pero como estos gráficos los generan es los que están interesados en vender este tipo de tecnología, hay que tomarlos con un poquitico de escepticismo, ¿sí? Pero la tendencia pues sí puede estar bien. Les advierto pues para las próximas PPTs que vamos a ver. Ya. Miren. Esta tabla es interesante, ¿sí? Y aquí es donde les traía a cuento de que estos datos los publican las empresas que venden estos tipos de tecnología. Seguramente que en este reporte, el que lo hizo corresponde a los que producen digamos, los hornos rotatorios de secado, los primeros que aparecen acá, que dicen que requieren una cantidad de energía de 76.000 megajoules por hora, ¿sí? Para un concentrado con un 10% y alimentado a 160 toneladas por hora, ¿sí? Dentro de un momento vamos a ver los equipos y ahí van a tener una claridad y podríamos volver a esta. Pero estos son los consumos energéticos. Ahora, en un horno de estos, como vemos, lo dividen en tres partes. Lo dividen en lo que se requiere para calentar, la energía que se requiere para calentar el concentrado, la energía que se requiere para calentar para eliminar la humedad y la energía adicional que se requiere por pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, el aire de dilución o purgas de aire que hay que hacer dentro del horno, pero lo que podemos pensar es en estos datos, entre 60 y 76.000 megajoules por hora para estas condiciones que tenemos aquí arriba. Ya. Bueno, este es otro dato bien interesante, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un concentrado que puede variar en humedad, digamos, desde el 1% hasta el 16%, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está indicando esta gráfica? En ese consumo total de energía, que es el eje Y. ¿Qué es moisture? ¿Sí? ¿Qué es moisture? La humedad. O sea, pues yo tengo una humedad en el concentrado en la figura lo está mostrando como entre el 1 y el 16%. Sí. Esa es la humedad con la que estoy alimentando mi secador. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que está indicando la figura en términos de consumo energético? ¿Cómo interpretarían ustedes la figura? Tomen solamente una curva de las diferentes tecnologías que aparecen ahí. Para menores humedades se consume mayor cantidad de energía por tonelada de agua, creo. Sí. Bueno, sí, eso claro, por supuesto, pero lo que significa eso, por supuesto, es que si yo tengo un concentrado que tiene, por ejemplo, un 2%, ¿sí?
un 2%, ¿sí? Digamos que a partir, lo más importante de esta gráfica es que a partir de un 8, un 6%, prácticamente un 6% de humedad dentro del concentrado, prácticamente el consumo de energético es el mismo. Sí, recuerde que esto lo estamos haciendo por tonelada de agua, ¿sí? Por tonelada de agua removida, ¿sí? Entonces, digamos, a partir de un 6% o de un 8%, básicamente da lo mismo si el concentrado tiene un 8 o si tiene un 14% en términos de remoción de agua. Por supuesto, lo único que voy a lograr, lo que sí voy a tener es una mayor cantidad de vapor de agua, pero digamos que el factor crítico, si a usted le llega un concentrado con un 10 o le llega un concentrado con un 14%, usted no tiene mucho de qué preocuparse en términos de consumo de energía. Que esto parece contraintuitivo, pero digamos que si lo revisa un poco más, tiene su explicación. ¿Sí? Digamos que esos son parámetros a tener en cuenta cuando estén operando un equipo de estos. Bueno, y aquí tenemos el porcentaje de humedad, ¿sí? Y por supuesto, si ya lo calculamos en términos de consumo de energía por tonelada de concentrado, pues obviamente pues que a medida que aumentamos la humedad, pues el consumo de energía es cada vez mayor por tonelada de concentrado. Y es básicamente lineal. ¿Sí? Principalmente porque la mayor cantidad la mayor cantidad de consumo de energía se debe a evaporar esa agua que tiene el concentrado. Entonces, digamos que esa es la relación entre esta tabla y estos resultados de acá. Ya. Bueno, ahora vamos a ver los equipos. Sí, vamos a mirar los equipos para que ustedes tengan una dimensión digamos, de los tamaños, de las formas. ¿Sí? Hay varias tecnologías. Nosotros solamente vamos a mirar los hornos rotatorios y los de lecho fluidizado. Bueno, en la primera, por ejemplo, en los rotatorios están los secadores directos e indirectos. Los secadores directos es que hay una llama que está en contacto, digamos, en contacto con el concentrado, y eso sería algo así como o un gas que está en directo contacto con el concentrado. Y lo otro es que el calor o la temperatura alta está en las paredes del concentrado. Y el concentrado, dentro de un momento vamos a ver, está dando vueltas dentro de un tambor y se está secando. Y el otro, que es el de, bueno, este es aquí ya empezamos a ver, digamos, las dimensiones, ¿sí? Este es un horno rotatorio, este es el horno rotatorio de Chuquicamata, ¿sí? El horno rotatorio, este tiene más de 20 metros de largo, ¿sí? Hay una cámara de combustión que es donde se están calentando los gases con un combustible, ¿sí? Puede ser gas natural o puede ser usualmente, ¿cómo se llama esto? Petróleo, ¿sí? El aire caliente de esa combustión pues entra en este equipo, ¿sí? La alimentación puede estar entrando por un lado, los gases pueden estar entrando por el otro, lo que se llama en contracorriente. Los hornos pueden tener inclinación o no. Luego hay una parte que es
de todas maneras esto está generando polvos. Entonces esos polvos los tienen que ir recolectando y esos gases también tienen, digamos, tienen su tratamiento por lo menos de limpieza de polvos. El, el gas que sale de estos hornos, no hay forma de hacerle más tratamiento, por ejemplo, retirarle el arsénico o el azufre que tengan, porque no, digamos que no hay la tecnología no existe la tecnología para esto, o es muy costosa. ¿Sí? Así que eso es un problema ambiental que se tiene con este proceso, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, como les expliqué, eso, en estos hornos, pues eso se logra por contacto directo con los gases, o se logra a través de que las paredes del reactor, las paredes son cocas, y por esas paredes, digamos que son dos cilindros que tienen una pared de separación. Y entonces por esa pared de separación es por donde están pasando los gases, y el concentrado está dando vueltas dentro de este cilindro, y en esa forma es que se está secando. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué no ocupan el calor de los hornos como... También, pero el calor de los hornos lo utilizan principalmente porque salen a 500 grados centígrados, lo utilizan para evaporar agua, y esa agua mueve unas turbinas y con eso se genera energía eléctrica. Y el gas que sale después de las turbinas, pues no tiene no está lo suficientemente caliente como para poder emplearlo en esto, pero es una opción de todas maneras. Sí, que uno pudiera llevar directamente esos gases a 500 grados centígrados para secar esto. Es posible que esos gases sean muy corrosivos, por ejemplo, para poderlo hacer, pero es una opción. Ahora, para tener una idea, vayan a YouTube en sus teléfonos y miremos este video. Sí, miremos este video de acá. El primero. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? Mirko. ¿Lo pudiste ver? Sí, lo estoy viendo. Ya. Diego y Mauricio, ¿no hay problema?
Este no es continuo, sí, po, el proceso de este horno giratorio que nos mostró, ¿no? Sí, sí es continuo, sí. Pero no es que va sacando como una cantidad. Sacando, no, el concentrado entra por un lado y va saliendo por el otro. Claro, esos procesos que sean continuos, pues es muy fácil de que un proceso de eso sea continuo. No, porque los equipos son relativamente simples. Ya, mire, yo les voy a colocar aquí otro, les voy a poner aquí uno, les voy a compartir este, porque para que vean, para que tengan una idea del tamaño. Así que, a ver, yo lo paro, lo suspendo. Eso, esperen un momento, les voy a compartir este otro. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Hola. ¿Cierto? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ya. Miren, ese, digamos, es el de la parte interior. La parte interior es esto. Es solamente son unos cilindros que el concentrado va pasando, lo van levantando estas paletas. Por este horno está pasando, digamos, un aire caliente a 300 grados centígrados, por ejemplo, y ahí es donde se va secando. Sí. Esto es para tener una idea de las dimensiones de estos equipos. Sí. Simón, ¿lo estás viendo? Sí, profe. Sí, lo estás viendo ya. Sí. Miren. Ese era, por ejemplo, ese era para uno de 350 toneladas por hora. Así que bueno, son igual en una fundición es normal 140, 200 toneladas por hora. Hay que los equipos son de ese tamaño que les acabo de mostrar. Hay otros equipos que se llaman de lecho fluidizado, ¿sí? Estos son los de lecho fluidizado, por ejemplo, de este tipo, en el cual hay un aire caliente que fluidiza el lecho y esto es lo que permite el secado. Por ejemplo, vamos a este video que se llama secador de lecho fluidizado. Lo voy a poner. Sí. Creo que es este primero. Eso. ¿Lo están viendo, cierto? Ya. Profe.
Bueno, ese es el principio del lecho fluidizado. Nosotros en la práctica del laboratorio lo que usamos es uno de lecho fluidizado. Así que yo les voy a dejar un video para que donde ustedes van a poder apreciar, el lecho fluidizado que nosotros tenemos en el laboratorio de pirometalurgia y pues van a poder verlo a la primera oportunidad que tengamos. Pero es básicamente lo mismo, también se tienen que tener unos filtros para poder retener los gases, ¿sí? Bueno, miremos rápidamente, bueno, rápidamente no, tenemos tiempo para mirar lo del impacto ambiental. Aquí tenemos dos figuras en el cual estos equipos generan, a pesar de que la temperatura sea baja, generan gases de CO2, ¿sí? Y la emisión de CO2. La emisión de CO2 es por la combustión que se requiere para aumentar la temperatura de los gases, y la emisión de CO2, que a pesar de que las temperaturas son bajas, hay emisiones. Como les digo, estos gases usualmente no se captan para limpiarles el SO2 o para limpiarles el CO2. Así que la única posibilidad es tener equipos con tecnologías que produzcan menos emisiones de CO2 o produzcan menos emisiones de CO2. Por ejemplo, pues aquí se dice que este tipo de horno me parece que produce menos emisiones de CO2 y que que es el mismo tipo de horno, produce mucho menos emisiones de CO2. Por supuesto, la emisión de CO2 va a depender de la temperatura a la cual se estén calentando los concentrados o a la cual se están llevando los concentrados, y si la temperatura no es muy alta, no se requiere una temperatura muy alta, entonces van a producir menos concentración de CO2. Pero digamos que esto es un factor actualmente de primordial importancia en cualquier fundición, tener en cuenta estos parámetros. Bueno, esta es la tarea, ¿sí? Vamos a analizarla, ¿sí? En estas PPT nosotros mostramos algunos datos, ¿sí? Digamos, mostramos que el consumo en esta etapa del proceso puede ser 10%, 15% del consumo total de una fundición. Pero eso solamente lo comentamos, pero no hay un cálculo. Así que con los datos de esta PPT, con ningún otro dato adicional, ustedes hagan su cálculo. ¿Okay? Tenemos datos en una tabla, tenemos datos en unas gráficas, así que ustedes van a hacer su cálculo de de cuál es el consumo energético comparativo. Ahora, esto lo pueden hacer por tonelada de concentrado, lo pueden hacer por día, pero lo importante es que los dos cálculos, por supuesto, que van a comparar, estén sobre la misma base. Si están sobre la misma base, simplemente usted lo puede colocar en porcentaje, ¿sí? No entiendo cómo se saca el porcentaje de energía del proceso. ¿Cómo? ¿Cómo se saca el porcentaje? Por ejemplo, si usted tiene en una base de cálculo que si por una tonelada de tonelada de cobre producida,
se consumen 100 megajoules por hora, ¿sí? Y si usted calcula que por la misma tonelada de cobre producida se están consumiendo 10 megajoules por hora en este proceso. Entonces simplemente es 10 dividido 100%. Lo importante es que las dos cosas estén exactamente en la misma base de cálculo. Porque si usted no tiene las dos con la misma base de cálculo, pues entonces no puede sacar ningún porcentaje. Ni siquiera lo puede comparar. Profe, y supongamos la pregunta 2, cuando dice compararlo con la ciudad de Viña del Mar, ¿en qué página puedo obtener el consumo de energía total de esa ciudad? Eso lo puede conseguir en consumo de energía en Viña del Mar o algo, no sé, pero lo que sí sé es que el semestre pasado que puse una pregunta similar, todos colocaron la respuesta. O sea, son datos que se consiguen. Y esto es importante para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, suponga que Viña del Mar consume 100 y que es una población relativamente alta y ven que una fundición consume 10. En un 10% ya que consuma una fundición es una cantidad inmensa si uno lo compara con la de una ciudad. Lo importante es que tengan como un parámetro de comparación, dice, ok, esta fundición realmente consume mucha energía, está consumiendo un 10% de lo que consume una ciudad grande. Mientras que si usted tiene un dato, que esta ciudad consume 100 megajoules, da lo mismo, no tiene como una dimensión. Profesor, ¿Sí? para el último caso, calcule las emisiones de CO2 para secados rotatorios. Sí. O sea, tenemos el tema de que a mayor temperatura, mayor producción de CO2, pero para cuantificarlo, Ya, más o menos no, info. es solamente con los datos que tienen acá. Lo que pasa es que es también una cosa simple, solamente que aquí en una gráfica, ¿cuál sería? Teníamos espera, sí, aquí. Aquí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos la concentración de CO2 en miligramos por metro cúbico, ¿sí? Ok. Pero esto no nos dice mucho, ¿sí? Pero si uno, por ejemplo, calcula eso en esta otra base, por ejemplo, las emisiones de CO2 por un secador rotatorio, por ejemplo, por año o por mes, ¿sí? Entonces ya sí es una base de cálculo más real, porque, por ejemplo, una fundición solamente puede emitir tantas toneladas por año de CO2. Y esto ya le puede estar limitando, les digo, la restricción es tan severa que en el momento que la fundición llega al límite de emisión de CO2, la fundición tiene que parar. Es un decreto supremo. Las fundiciones de Codelco pensaron que por ser del gobierno esto no las iba a afectar y resulta que Chuquicamata ha tenido que parar, que Potrerillos ha tenido que parar, ¿sí? No les permiten operar si ya llegaron a ese máximo por ejemplo, de toneladas de CO2 emitidas por año. Lo que podríamos total, calcule las emisiones de CO2 en toneladas, por ejemplo, por año para un secador rotatorio. Sí. Profe, me quedó una duda. ¿Cuándo se produce el CO2?
¿Cuándo se produce el SO2? Mira, cuando tú ves en esos hornos entra el concentrado, digamos, se calienta, el agua empieza a evaporarse y en ese momento, en esa evaporación del agua, parte del azufre que está en los concentrados también se empieza a evaporar. Y entonces eso sale a unas cámaras de limpieza de gases para removerle los polvos que pudo haber arrastrado. Y el resto es un gas que es principalmente nitrógeno, vapor de agua, pero que contiene esas cantidades de SO2 que indicamos en esa figura. En toneladas año. Vamos a colocarlo entonces para un caso más específico, ¿sí? Para un secador rotatorio. Ah, sí, ya lo teníamos para un secador rotatorio. Para un secador rotatorio, sí. Esto es para que ustedes empiecen a tener conciencia de las toneladas digamos, por ejemplo, o mejor, más bien colocámoslo. Bueno, esto lo pueden hacer, por supuesto, lo pueden hacer en toneladas perfectamente, sí. En realidad el cálculo lo hace es por emisiones de azufre, pero dejémoslo en toneladas de SO2. Pasar de toneladas de SO2 a toneladas de azufre, ustedes ya lo saben hacer porque los que hicieron el ejercicio anterior ya están expertos en eso, en pasar de un compuesto a un elemento o de unos elementos a un compuesto. Profe, Sí. no entiendo cómo obtener el porcentaje. Sumamos en la 3, dice calcular las emisiones de dióxido de azufre, pero ¿de dónde obtengo el porcentaje de azufre que ¿De dónde obtiene el porcentaje de azufre? debo ocupar? De esta figura. Ya. Usted va a pasar de miligramos por metros cúbicos, va a pasar esta cantidad, la va a pasar a toneladas de SO2 por año. Sí. Ya, profe, gracias. Claro, seguramente va a tener que hacer algunas suposiciones, pero esas suposiciones pues hacen parte de la tarea. Si lo quieren intentar en este momento y miran qué les da, pero usualmente pues hay que pensar un poquito más para eso. Pero... Yo todavía no encuentro la PPT en el aula. Recuerde que nosotros por aquí, en alguna otra parte, tenemos los metros cúbicos que se generan. Los metros cúbicos de vapor de agua que se generan, por ejemplo. Pero, profe, esos metros cúbicos que se generan, los podemos determinar con el porcentaje de humedad, pues, y eso es parte de la primera pregunta, entonces... Sí, entonces usted lo que me está diciendo acá es que para poder tener una base de cálculo para esto, usted va a tener que suponer que el concentrado tiene tanto de humedad. Claro. Bueno, está bien. Ya, entonces la 1 la hago aparte de las otras, porque no podría...
No, es que las tres preguntas no es que estén conectadas. Esta tercera pregunta es una pregunta aparte. O sea, inclusive esto también es una pregunta aparte. ¿No? Ya, si está muy larga, quitamos una. A mí no me gustaría quitar ninguna, pero esta dejémosla entonces por curiosidad. Sí. Ya, entonces, que sean dos preguntas y la tercera opcional. ¿Les parece? Entonces sería la 1 y la 3. Y esta opcional, por curiosidad. Ok. Eh. ¿Mm? De todas maneras, en algún momento, no para la tarea, si no la quieren colocar en la tarea, pero solamente por curiosidad para ustedes, para que empiecen a dimensionar el concepto de energía, de consumo energético, pues es bueno que la pudieran hacer en cualquier momento. Y la segunda sí me parece más importante porque en las siguientes clases vamos a hablar del impacto ambiental y vamos a mirar las regulaciones que hay, entonces para que ustedes vayan familiarizándose con los datos, cuál es lo máximo permitido, qué es una buena operación, qué es una mala operación y etcétera. ¿Estamos listos? Profe, yo sigo sin encontrar la PPT, ¿Cuál? la que usted tiene. Así que podría subirla después. Ah, Vi claro, no, es información. que siempre habrá unas pequeñas diferencias entre esta y la otra, así que yo inmediatamente acaba la clase, yo pongo esta PPT en la parte correspondiente, claro. Ok. Pero debería estar en noticias y avisos. Profe, Sí. ¿la tarea solo se hace con la PPT o uno puede buscar datos por fuera? Ah, puede buscar datos por fuera, pero en principio con la PPT sería suficiente. ¿Sí? No creo que encuentre más información adicional en realidad. Profe, en noticias y aviso no está, por ¿No si acaso. está? Ah, No, ya. dice Bueno. sesión Piro, pero solamente está el ID para Ya. conectarse a Zoom. Ya, me equivoqué entonces. Bueno, hay que enseguida la subo. Sí, no, Gabriela, yo no creo que encuentres más información adicional que las que hay en esta PPT. O sea, si la encuentras, me la envías de todas maneras para yo complementar mis clases. Ya, profe. Es que me cuesta como entender la 3 en verdad, como Sí. calcularlo. Sí, es un cambio de unidades, es pasar de miligramos por metros cúbicos
a toneladas de CO2 por año. Es simplemente tener los factores de conversión. Y son cosas que ustedes tienen que volverse hábiles para hacer. Porque a usted le hablan en términos de metros, de miligramos por metros cúbicos y en realidad la norma está en toneladas de CO2 por año. Y entonces ¿qué? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Qué fue lo que entendió? No tiene que hacer el cálculo. Y para el cálculo a veces hay que hacer suposiciones, pero que la suposición sea razonable y que el cálculo pues esté dentro, por lo menos dentro de un orden de magnitud de lo que uno requiere. O sea, que diga, ya, estos son entre 10 y 15 toneladas por año, o entre 10 y 20 toneladas por año. Eso estaría bien, ya le está dando a usted una dimensión de la contaminación que está haciendo. Esa es digamos, es la intención de estas pequeñas tareas. Ya. ¿Algo más? Entonces voy a terminar la clase. ¿Les parece? Ya, ok, muchas gracias por la atención y hasta el lunes, ¿no? Sí. Ya, que estén bien. Igualmente, Chao. profe. Chau. No, profe. Chao, Pero, profe. profe.